Buenas noches, estamos en la clase 17, cómo estudiar la Biblia. Y hoy día y también el próximo martes vamos a desarrollar un balotario para el primer examen. Eh, Hemos avanzado únicamente las 5 primeras reglas, son 15 en total. Pero de estas 5 primeras tendremos 15 preguntas tipo balotario. ¿Qué significa? Hoy día las desarrollamos, es un repaso, pero igual desarrollamos las preguntas. Cada alumno el día del examen tiene que dar por sorteo, tomar una pregunta, pasar aquí adelante y explicar el desarrollo de la respuesta. No es por escrito, sino oral. Y todos van a tener que venir adelante, ¿eh? Fernando también, cada uno por sorteo. Ustedes vienen acá, toman, le toca al azar una pregunta, pero ustedes tienen sus cuadernos ya desarrollada la pregunta. Esto es con cuaderno abierto, esto es con plagio. Bueno, no es plagio, pero ya con el cuaderno abierto, sus notas la tienen en la mano y de acuerdo con sus notas van a explicar la respuesta. ¿Ve? Eso va a ser examen oral. Entonces, oraremos un momentito. Gracias, Señor, Padre Celestial, por lo mucho que estamos aprendiendo de tu palabra. Bendice a cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas, que no solo aquí en Chosica, en otros lugares, Señor, están siguiendo este curso maravilloso sobre cómo estudiar la Biblia. Te rogamos abras nuestro entendimiento y también para dar este primer examen. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Muy bien. Cada regla, como son 5, tiene 3 preguntas. Primera regla del contexto. Primera pregunta. Sobre Mateo 25, 1 al 13, responda. A. ¿Dónde está la iglesia en la parábola? B. Desarrolle el significado de la parábola y de cada elemento. Y C. ¿En qué momento se ha de cumplir la parábola? Ahora, les aconsejo algo, hermanos. Miren, hermanas, escuchen. Anoten en su cuaderno, no anoten en hojas sueltas. Ahí detrás de sus notas hay espacio en blanco. Anoten allí, incluso usen las páginas anteriores. No usen páginas sueltas porque les aseguro que las van a perder las hojas sueltas. Usen su cuaderno y marquen bien, ¿no? Pregunta 1, pregunta 2 y luego eso mismo lo usarán para dar el examen, porque vamos a ir un poco rápido, ¿ah? No vamos a detenernos mucho. Pregunta 1, Mateo 25, 1 al 13. Y esta es la regla del contexto, ¿no? ¿A qué nivel se aplica el contexto? Bueno, primero, ¿qué significa contexto? El tema simplemente. El decir contexto es lo mismo que decir el tema, es la misma cosa. Entonces, ¿a qué nivel se aplica el contexto? A nivel de versículo, a nivel de capítulo, a nivel del libro. Incluso hay un contexto grande, ¿no? El cuadro grande de la Biblia entera también. Bueno, vamos entonces a Mateo 25, 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y vamos a leer muy rapidito allí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 insensatas. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor que decía: He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Idas ellas a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien, recordamos cuál es el contexto de Mateo, el rey de los judíos, Jesús como rey de los judíos. No hay una relación directa con la iglesia allí en Mateo. Jesús es enfocado como el rey, ¿no? Y no el rey de la iglesia, sino el rey de los judíos. Y cuando llegamos a 24 y 25, estos capítulos enfocan la tribulación. El contexto de estos dos, 24 y 25, es la tribulación. Y el Señor explica aquí qué cuadro está representando. Bueno, la primera pregunta, ¿no? En el balotario. Letra A, responda. ¿Dónde está la iglesia en la parábola? A ver, ustedes ayúdenme. ¿Dónde está la iglesia en la parábola? No se le menciona, ¿no? No se le menciona a la iglesia, pero en realidad, de manera tácita, sí se le menciona. Se menciona al esposo. Es que esto es un cuadro de bodas, es un casamiento, y se menciona al esposo, o mejor dicho, al recién casado. Y si se menciona al recién casado, hay una recién casada, una nueva esposa. No se le hace mención, pero lógicamente dentro del matrimonio hay una esposa, ¿no? Y esa es la iglesia. El esposo Cristo y la esposa es la iglesia. ¿Por qué no se le hace mención? Porque el contexto de Mateo no es la iglesia, sino Israel. Por eso. Pero ahí está la iglesia, Cristo el esposo y la iglesia. Y en realidad es un cuadro de las bodas del Cordero, es un cuadro de la celebración del casamiento entre Cristo y la iglesia. Eso es la parábola. Letra B, segunda parte de la pregunta 1. Desarrolle el significado de la parábola y de cada elemento. Entonces, la parábola narra un casamiento. ¿Quiénes están casándose en ese casamiento? Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? No, ellas son las mejores amigas de la novia, así como ahora le decimos las damas, ¿no? Las 10 vírgenes son las mejores amigas que acompañan a la novia en su casamiento. Pero la que se casa no es Israel, sino la iglesia. Entonces, las vírgenes son la nación de Israel. No hay duda ninguna de eso. Las 10 vírgenes es Israel. Israel aparece como las mejores amigas de la novia y la novia es la iglesia. Las lámparas, ¿qué significa las lámparas? Mario, ¿qué dices? ¿Qué significa la lámpara? ¿Qué dice Salmo 119? Tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Las lámparas es la Biblia. Ese es indudable. El aceite, el Espíritu Santo es el aceite. El esposo es Cristo. Eso también no hay duda alguna de eso, ¿no? Y 5 prudentes y 5 insensatas. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Representan las vírgenes prudentes. Ahora, todas tienen la lámpara. ¿Por qué incluso las insensatas también tienen la lámpara? ¿Por qué? Porque la Biblia le ha sido confiada a Israel. Me olvidé de decirles algo, miren, que no tomen nota en hojas sueltas, sino en su cuaderno. Otra cosa más, repitan el repaso en el video. El video va a estar en YouTube, ya mañana posiblemente va a estar subido en YouTube. Repitan este video. ¿Por qué? Porque lo pueden parar un ratito, lo pueden retroceder
y pueden repetirlo. No hay necesidad de que se desesperen por tomar notas ahorita, porque pueden otra vez estudiar el video en su casa. ¿Ok? Muy bien. Em, entonces, aún las vírgenes insensatas, ellas también tienen la lámpara, tienen la Biblia. Las vírgenes insensatas son los judíos incrédulos en Cristo. Y las vírgenes prudentes son los judíos creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque tienen lámpara y también aceite, o sea, con el Espíritu Santo. En cambio, los judíos incrédulos, aunque tienen la Biblia, no tienen el aceite, no tienen el Espíritu Santo porque son incrédulos. Entonces ahí entendemos cada elemento. Todos los judíos tienen la Biblia porque ¿a quién le ha entregado Dios la Biblia? A Estados Unidos, a Francia, al pueblo de Israel le entregó Dios depositarios fieles de la Biblia, son los israelitas. Por eso aún las vírgenes insensatas aparecen con la lámpara en la mano, con la Biblia. No tienen aceite, no tienen el Espíritu Santo al no creer en Cristo, pero tienen la Biblia, ¿ve? Muy bien, entonces se produce ya el casamiento, de acuerdo a la costumbre oriental, el esposo demora para llegar todavía. Versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor que decía, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y ahí sucede que las vírgenes que no tienen aceite, se apaga nuestra lámpara y no pueden entrar porque se apaga su lámpara, tienen que ir a comprar. Pero las vírgenes prudentes entraron a las bodas. Y luego las otras vírgenes insensatas intentan entrar, pero no pueden entrar, no son recibidas. ¿Por qué? El que no tiene la fe en Cristo, no tiene el Espíritu Santo y no son admitidas para entrar. Los judíos creyentes en Cristo entran a las bodas de Cristo con la iglesia. Los judíos incrédulos no entrarán. Esa es la parábola, ¿no? Y tenemos que recordar esto bastante. ¿Por qué? Porque por ahí salen en muchas iglesias diciendo, y a ver, hermano, aquí está Mateo 25, ¿ve? Las vírgenes prudentes son los creyentes que son fieles a Cristo. Y las vírgenes insensatas son los creyentes en Cristo que son infieles al Señor, que son desobedientes. Entonces, a medianoche se oyó un clamor, vendrá el arrebatamiento de la iglesia, ¿y qué pasará con los creyentes insensatos, con los creyentes que no son fieles al Señor? Se quedarán, no entrarán en el arrebatamiento de la iglesia, se quedarán a sufrir la tribulación, aunque sean creyentes en Cristo. Esa es la falsa interpretación de muchas iglesias. Y por eso ya lo hemos estudiado, ahorita estamos haciendo un repaso nada más, ¿no? Pero ahí está el significado. Ahora, la última C en el evaluatario. ¿En qué momento se ha de cumplir la parábola? ¿En qué momento se producirá la unión entre Cristo y su iglesia? ¿Recuerdan? Bueno, eso es solamente yendo al cielo, ¿no? Pero las bodas del Cordero serán al final de la tribulación. Porque antes de las bodas del Cordero se va a producir el tribunal de Cristo. Primer acontecimiento, seremos llevados al cielo, el arrebatamiento de la iglesia. Segundo acontecimiento, ya en el cielo, el tribunal de Cristo, tribunal de recompensas, no tribunal de condenación, no existe condenación para el creyente. Entonces, primero, el arrebatamiento. Segundo, en el cielo, el tribunal de Cristo. Tercero, ya hacia el final de la tribulación, en realidad, las bodas del Cordero. Entonces, esto está situado al final de la tribulación, la parábola, ¿ven? Ajá, al final de la tribulación, sí. Ahora, pregunta número 2. Pregunta 2, sobre Hebreos 6, 4 al 10.
responda, ¿cuál es el contexto del libro de Hebreos y a quiénes está dirigido? Muy bien, dijimos varias veces, ¿no? Cada vez que estudiamos un pasaje de la Biblia, tenemos que hacernos la pregunta. Si yo en cualquier libro, supongamos que estoy en Segunda de Samuel, ¿qué pregunta me hago antes de estudiar Segunda de Samuel? ¿Cuál es el contexto del libro de Segunda de Samuel? Porque si no sé cuál es el contexto, bueno, tengo que averiguarlo. A veces es útil un auxiliar bíblico, una enciclopedia bíblica, y si no, yo mismo puedo averiguar el contexto también estudiando. Pero yo no puedo entender correctamente lo que estudio en la Biblia si no entiendo primero el contexto del libro. Entonces estamos en el libro de Hebreos, ¿no? Capítulo 6. Hebreos, ¿cuál es el contexto de Hebreos? Es la explicación sobre el cambio del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia. ¿Ah? Ah, claro, la afirmación del nuevo pacto, sí. Es, digamos, una explicación, porque el pacto antiguo fue el pacto de la ley. Y ahora, al entrar al nuevo pacto, el libro de Hebreos está hecho específicamente para explicarles el cambio del pacto antiguo de la ley al nuevo pacto de la gracia. ¿A quiénes se le explica este cambio del pacto en Hebreos? A los judíos, no a la iglesia, sino a los judíos, a la nación de Israel. Es muy importante entender eso. Hebreos, miren, empezando con el nombre, ¿no? Hebreos, ¿qué quiere decir? Los israelitas. De ahí nomás, de arranque. El libro de Hebreos está dirigido a los israelitas. ¿Qué objetivo tiene el libro? ¿Cuál es el contexto del libro? Explicar a los israelitas, todos, a todos. Porque recordemos una cosa, los israelitas creyentes, los judíos creyentes y también los judíos incrédulos, todos son israelitas. Y el libro de Hebreos está dirigido a todos ellos, abarcando los dos, judíos creyentes y también judíos incrédulos, explicándoles a ellos, a la nación de Israel, el traspaso del antiguo pacto de salvación por la ley al nuevo pacto de salvación por la gracia. Eso es el libro de Hebreos. ¿Está dirigido a la iglesia Hebreos? No. ¿Aprendemos nosotros la iglesia del libro de Hebreos? Por supuesto que sí aprendemos. Pero tengamos en cuenta, el libro fue escrito para Israel, tanto judíos creyentes como judíos incrédulos, ambos, toda la nación de Israel para ellos. Ese es el contexto. Ahora vamos a leer Hebreos 6 del 4 al 10. Sobre eso es la pregunta. Hebreos 6 del 4 al 10. Muy bien, leemos. Porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y han caído en apostasía, ser renovados de nuevo por arrepentimiento. Es decir, es imposible, dice, ¿no? Ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe la lluvia que muchas veces viene sobre ella y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición y cuyo fin es
ser quemada. Entonces, la pregunta 2, la sección B, pregunta 2B. ¿De quiénes está hablando los versículos del 4 al 8? A ver, recordemos y yo les pregunto a ustedes, ¿de quiénes habla versículo de 4 al 8? No, capítulo 6, del versículo 4 al 8. ¿De quiénes está hablando? De los judíos. Claro, ya hemos visto, no es la iglesia, sino la nación de Israel. Los protagonistas de este libro de Hebreos no son la iglesia, sino los israelitas. Entonces, versículos del 4 al 8 está hablando de Israel. Ah, claro, no es la iglesia, no está hablando. ¿Por qué? Porque ahí salen los que quieren negar la seguridad de salvación y salen diciendo, ya ves, hermano, acá está bien claro, ¿ves? Es imposible que los que una vez recibieron el Espíritu Santo, etcétera, no pueden ser renovados otra vez, entonces ya pierden la salvación. Toman este pasaje como que como que apoya la pérdida de la salvación. Por eso estamos estudiando. Si los versículos 4 al 8 se refieren a Israel, más exactamente a qué. ¿No recuerdan? Porque lo hemos estudiado antes. Con mayor exactitud. Israel, sí, pero ¿de qué está narrando de Israel en 4 al 8? ¿De qué está hablando de ellos? ¿Del tiempo del primer siglo? ¿Está hablando de Israel en el primer siglo, cuando nació la iglesia allí? ¿O de qué época está hablando? De los versículos 4 al 8. ¿Ah? Bueno, ya. A ver, ¿alguien dice otra cosa? ¿Alguien recuerda? Porque como digo, ya lo hemos estudiado. ¿Alguien recuerda, hermano? No, no. Ahí no está la iglesia. No, está Israel. Israel. Bueno, tampoco. Nadie recuerda. A ver, ¿tú qué dices, Leonor? ¿Tú, Mario, qué dices? ¿Alguien dice algo diferente? Un ratito. Sí. De la antigüedad, está hablando de la historia de Israel. Siglos de historia de Israel, de eso está hablando. ¿Quiénes son aquellos? Versículo 4. ¿Quiénes son aquellos? Israel, no la iglesia. Versículo 4, porque es imposible que los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial, fueron ellos en Egipto, gustaron el don celestial. Y después de Egipto, en el desierto, cada día durante 40 años recibían el pan del cielo, ¿no es cierto? Continuamente recibían agua. En el desierto donde no hay agua, recibían agua de Dios. Y todos los días, en el calor, la sombra de la nube de Dios los guardaba del calor. Y en la noche, ¿qué había? ¿Ah? No, en la noche el fuego de Dios estaba encima de ellos, abrigándoles, porque en el desierto hace muchísimo frío en la noche. De día la nube protegiéndolas del calor, de noche el fuego calentándoles. Cada día Dios les enviaba pan del cielo. Por eso dice, los que una vez recibieron la luz y que gustaron el don celestial y que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, no habla de la iglesia, es la historia
historia antigua de Israel. Versículo 5. Y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. ¿Cuántos milagros hizo Dios con Israel? ¿Cuántas veces ellos gustaron la buena palabra de Dios? Cada profeta que Dios les envió, empezando con Moisés, ¿no? Gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Milagros que ni nosotros hemos visto, recibieron ellos la comida de Dios y los milagros increíbles que Dios hacía. La victoria en las guerras. 300 israelitas contra 130,000 enemigos tuvieron la victoria de Dios. 300 contra 130,000. De eso habla, de la historia de Israel. No tiene nada que ver con la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Versículo 6. Bueno, después que ellos han recibido todos esos dones de Dios, gustaron el don celestial. Verso 6. Y han caído en apostasía, porque eso es lo que pasó con ellos. A pesar de recibir todos los dones de Dios, ¿qué pasó con ellos? Cayeron en apostasía, o sea, en rebeldía, ¿no? Y han caído en apostasía. Ser renovados, el verso anterior dice, es imposible, ¿no? Es imposible ser renovados de nuevo por arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y ahora el versículo 7 habla de otra manera de la nación de Israel. Porque la tierra que embebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella, y que engendra hierba oportuna a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra buena, que recibe el agua de Dios, recibe bendición, ¿no? La tierra buena. Pero Israel no es la tierra buena. Israel es la tierra estéril del verso 8. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, y cuyo fin es ser quemada. Es una advertencia muy grande a la nación de Israel, recordando que ellos han sido la tierra que produce espinas y abrojos en lugar de producir fruto. Ha quedado reprobada por Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más? Está cercana de maldición, y cuyo fin, si siguen así, terminarán quemadas. Es la historia exacta del pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué importante es entender el contexto del pasaje que nosotros estudiamos. Aquí no está presente la iglesia por ningún lado. Son los judíos y la historia de los judíos. Sí, cambia el tono. Sí, cambia el tono. Tercera letra C. Sí. Sí, claro, sí. Ajá. Sí, por eso menciona, ¿no? Dice, la buena tierra produce fruto, bendición de Dios, pero la tierra perversa, que en lugar de producir fruto, espinos y abrojos, va a terminar en maldición de Dios. Y eso ha sido exactamente el resultado de la palabra de Dios, de la lluvia que cae muchas veces. En lugar ellos de creer y obedecer, producen espinos y abrojos y va a terminar en maldición de Dios. ¿Eh? Ahora, ustedes no se acordaban de eso, pero ya lo habíamos estudiado. Y la tercera, estamos en la pregunta número 2, ¿no? Sí. Allá. Vamos a leer, versos 9 y 10. Porque la letra C dice, ¿por qué los versículos 9 y 10 cambian el tono
y tratan diferente que los versos anteriores. Leemos 9 y 10. Pero de vosotros, oh amados, confiamos mejores cosas y más cercanas a salud. Bueno, recordemos que salud quiere decir salvación, ¿no? Pero de vosotros, oh amados, confiamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado por respeto a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándolos aún. ¿Por qué hay un cambio de tono del 9 y 10? Porque ahora pasa a hablarles a los judíos creyentes. Recordemos, Hebreos está dirigido no solamente a los judíos creyentes, sino a todos ellos, tanto creyentes como incrédulos, ¿ok? El destinatario es la nación de Israel, y entre ellos hay algunos creyentes en Cristo y otros, la mayoría, pero la carta está dirigida a toda la nación, no solamente a los creyentes. Ahora, el verso 9 y 10 le está hablando a quienes, a los judíos creyentes. Ahí está, ¿ve? Pero vosotros, amados, de vosotros, oh amados, ¿ve? Confiamos mejores cosas, aunque hablamos así. Ustedes, los judíos que son creyentes, ya con ustedes hablamos de otra manera. Pero miren la historia de nuestro pueblo Israel, miren, está cercana a maldición de Dios. Recién nos damos cuenta, hermanos, que esto no se aplica a perder la salvación ni tonterías por el estilo. Por eso es tan necesario, ¿no? Este principio del contexto. Y por eso siempre nos vamos a preguntar, estoy estudiando, digamos, Segunda de Corintios. ¿Qué hago primerito? Me pregunto, ¿cuál es el contexto de Segunda de Corintios? Y si no lo sé, no importa, tengo que averiguar el contexto de Segunda de Corintios. Muy bien, entonces pasamos a la pregunta número 3 sobre Jeremías 31, verso 31 al 34. Jeremías 31. Voy a leer, ¿no? Verso 31 al 34. He aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la, con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto y yo me enseñoreé de ellos, dijo Jehová. Mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Daré mi ley dentro de ellos y escribirla he en su corazón. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoced a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová. Porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. La primera pregunta de la pregunta 3, la primera letra A. ¿A qué se refiere el nuevo concierto, entre paréntesis, nuevo pacto? Porque concierto es pacto. ¿A qué se refiere el nuevo concierto, nuevo pacto? ¿Y entre quiénes es válido este nuevo concierto? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿A qué se refiere estas palabras, nuevo concierto con la casa de Israel, ¿no? Eso, nuevo pacto, sí. ¿A qué se está refiriendo? No, porque dicen nuevo, ya no el de los estatutos y mandamientos, ya no, ese es el antiguo. Este es el nuevo, ese es el nuevo concierto. Ajá.
no hizo ese pacto, claro. Pero la primera parte de la pregunta, la sección ¿a qué se refiere este nuevo concierto? ¿Qué cosa es ese nuevo concierto, ese nuevo pacto? ¿Qué es? Es el Evangelio, claro. Es la gracia, ¿no? El nuevo pacto de la gracia. Es el mismo que está sobre nosotros, ¿no? La gracia, el pacto nuevo de la gracia. Ese es, ¿no? O sea, no es difícil entender eso. Pero, en segundo lugar, ¿entre quiénes es válido este nuevo concierto? Porque en un pacto siempre hay por lo menos dos partes integrantes, ¿no? Nunca va a haber uno solo, porque un pacto nunca lo hace uno solito, lo hacen por lo menos dos personas. Entonces, ¿quiénes son las dos partes de este nuevo pacto? Uno es Dios, ya se sabe, ¿no? Uno tiene que ser Dios. ¿Y el otro quién es? Israel. Israel. No los gentiles, ni la iglesia tampoco, sino Israel. Porque ahí dice en el verso 31, fíjense, con la casa de Jacob y con la casa de Judá, ¿ok? No con los gentiles, con la casa de Israel. Y lo repite, verso 33, mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ahora les hago recordar una cosita. Escuchen. Como digo, no necesitan anotar cada detalle porque ustedes tienen el video. Luego entren al video de YouTube y vuelvan a tomar notas, ¿ya? O sea, no se apuren tanto en anotar cada cosita hoy día. Decíamos, ah, estaba diciendo que se me fue la idea. Claro, 33, ¿no? Ya, entre quienes es válido este nuevo pacto de la gracia con Israel, la casa de Israel después. Ya me acordé que iba a decir. El Señor Jesús en la última cena, cuando Él estableció para nosotros la cena del Señor, cuando tomó el vino, ¿qué cosa dijo el Señor Jesús? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Esta copa, su sangre, ¿no? Es el nuevo pacto en mi sangre. Ese es el mismo que está mencionando el Señor Jesús. El nuevo pacto con la casa de Israel. Muy bien. Entonces, estamos en la pregunta, ¿entre quiénes es válido? Entre Dios e Israel. Es el nuevo concierto. B. ¿Cuántos pactos hizo Dios con los gentiles? No, no está la iglesia, no. El antiguo pacto, ¿entre quiénes fue? Entre Dios y Israel. El nuevo pacto, ¿entre quiénes es? Igual, no, la iglesia no. El antiguo pacto fue Dios por un lado, Israel por otro lado. Ya se había formado como país, ¿no es cierto? En el tiempo de Moisés. Antiguo pacto de la ley. Ahora, nuevo pacto, Jeremías 31. Vendrán días, dicen, que haré un nuevo pacto con la casa, entre Dios y la casa de Israel. No dice nada de los creyentes, simplemente dice con la nación de Israel, simplemente. ¿Ve? El antiguo pacto fue con todos ellos, la nación entera. El nuevo pacto también es con la nación entera de Israel. Entonces, si así es, pregunta número 3, ¿no? La letra B, ¿cuántos pactos hizo Dios con los gentiles? Ninguno. Dios no hizo ningún pacto con las naciones gentiles. Todos sus pactos son con la nación de Israel. El único momento en que Dios hace un trato con los gentiles, y que no es un pacto realmente, ¿no? Pero es si Dios menciona esto, que
termina el diluvio y Dios dice, ahí sí está hablando a las naciones del mundo entero. Israel ni siquiera existía, ¿no? Pero Dios dice, nunca más volveré a inundar la tierra con diluvio. En Génesis, la señal de mi pacto, el arco iris. Ese es el único momento en que se menciona un trato entre Dios y los gentiles. Luego de eso, cero. No hay pacto entre Dios y los gentiles, solamente con Israel. Entonces, si es así, la letra C, pregunta 3, letra C. ¿De qué manera llegamos nosotros los gentiles de la iglesia a participar del nuevo concierto? Sí, ya, pero ¿de qué manera exactamente? ¿De qué manera? ¿Y pueden ustedes mostrarme un pasaje de la Biblia que nos explica eso? Bueno, recordemos, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos 11, todo el capítulo habla, ¿no? De la relación entre Israel y los gentiles. Versículo 11. Romanos 11, 11. Digo pues, tropezaron luego, está hablando de Israel, tropezaron luego de tal manera que cayesen del todo en ninguna manera. Antes, más bien, por la caída de ellos, de Israel, vino la salud a los gentiles, la salvación a los gentiles, para que por ellos fuesen provocados a celos. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más la plenitud de ellos. Ahora, versículo 16. Porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son los ramos. Y si algunos de los ramos fueron quebrados, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra los ramos, mas si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás pues, los ramos fueron quebrados para que yo fuese ingerido. Ingerido es decir, injertado, ¿no? Palabra antigua, pero es injertado. Ellos fueron quebrados para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Entonces ahí nos dice esto, que a raíz de la caída de Israel, de la desobediencia, nosotros que éramos acebuche, que significa silvestre, chusco, chusco, ¿no? El olivo chusco, fuimos injertados en el olivo verdadero. Y dice entonces, tú que eres gentil, no te jactes contra Israel. ¿Sabes por qué? Porque tú dices, ellos son desobedientes. No, un momentito. Ellos son los elegidos. Y tú has sido traído de ser silvestre y chusco. Dios te trajo y te injertó en el pueblo verdadero. Ese es el cuadro de Dios. Así que no te jactes contra Israel, nos está diciendo a nosotros. Porque no sustentas tú a Israel. Es Israel el que te sustenta a ti. ¿Ve? Ese es el cuadro bíblico. Sí, punto C. Ajá, eso, ¿no? Ya está, esto justamente lo que acabamos de decir. ¿De qué manera llegamos nosotros los gentiles de la iglesia a participar del nuevo concierto? Somos como hijos adoptados, ¿no? Un hijo que alguien quiso, una familia quiso traerlo de ahí, un niño abandonado, en completo abandono, y la familia quiso traerlo a que forme parte de ellos, ¿no? Y le puso su apellido, le dio todos los derechos legales. Eso ha hecho Dios con nosotros. El hijo pródigo igualito también, sí. Así que eso es la explicación. Pero Dios no hizo ningún pacto con los gentiles, recuerdan, es con Israel. Y
Recuerden otra cosa que estamos estudiando el domingo en la mañana. Dios le dice a Abraham, en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham y por Israel, que es descendencia de Abraham, por medio de la nación de Israel, serán benditas todas las naciones de la tierra. No es al revés. No somos nosotros somos obedientes, ellos son desobedientes, ¿no? Nosotros hemos seguido a Dios, ellos siempre han sido incrédulos y desobedientes. Es cierto, pero cuidado con hablar así, porque el pueblo verdadero de Dios no eres tú, que eres gentil, sino ellos son el pueblo verdadero de Dios. Eso es lo que aprendemos aquí, ¿no? Muy bien. Terminamos entonces la regla número 1. Regla número 2. Pero tengamos un minutito de descanso, ¿no? Para entrar a la regla número 2 y la pregunta 4. Descansamos un instante.
Lo ponían entre los jóvenes, ¿no? El miembro, los enamorados. Sí, hablaban. De hombres que hablaban así. ¿No? Y la mujer decía, mi loco. Pastor, hablando de Israel y de la iglesia, ¿y por qué en Cantares se exalta más que Israel, más que Galilea, más que Israel? Porque así es la amada, es la amada. Porque así ve Dios a la iglesia. La amada. Tienes razón, la exalta más que Israel. Es decir, la iglesia es la esposa de Israel, son los familiares. O sea, hay una ligación entre Cristo e Israel. ¿En qué sentido? Somos su familia. Es como tú, ¿no? Tú tienes tu padre, tu madre, tus hermanos, pero tienes también a tu esposa. Y la esposa es única. Vas a preocuparse. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo. Israel es lo familiar. Esa ligación familiar, ¿no? Son los parientes, familia de Israel. Pero van a ser unificadas, ¿no? Cuando Israel se convierta, ¿no? ¿Perdón? Va a ser unificada cuando Israel se convierta, ¿no? ¿Unificada aquí con Israel? O sea, con la iglesia. Cuando ya ellos van a ser la iglesia. No. ¿Se convertirán a Cristo? Sí. ¿Tendrán vida eterna? Sí. Pero no son la iglesia. Ellos no son. Sí, lo olvidan. Sí. Ellos son el mismo pueblo de Jesús. Tanto el antiguo como el nuevo, es uno solo. Eso sí. Tanto los santos y también la gente reconocen a Jesús. Es cierto, son uno solo. Pásense como los antiguos. Sí. Un solo pueblo, ¿no? Los santos, los israelitas, en el antiguo tiempo, como de la acumulación, todos ellos son uno solo. Así como la iglesia es una sola, Israel también es uno solo, ¿no? Pero miren la relación entre los dos. Una es la esposa, como dice Mario, se le exalta mucho a la esposa, porque es la esposa. Los demás, ellos son la familia del rey. Entonces, igual, ¿no? Yo tengo mis hermanos, los quiero a ellos, tenemos una ligación de sangre muy profunda con mis hermanos, mis padres, pero tengo una sola esposa, que no es de mi sangre, fíjense. La esposa no es de la sangre de Israel, es gentil, es de otra sangre. ¿Bien? Por eso dice judíos, gentiles y iglesia, ¿no? Sí, eso vamos a ver hoy también. Sí. Ellos son los indicados. Sí. Seguimos, hermanos. Listo, perdón por el descanso, estaba cansado. Entramos a la regla número 2, ¿no? La segunda regla, ¿a quién? Porque regla número 1, contexto. Regla número 2, ¿a quién? Judíos o gentiles o la iglesia, ¿no? Regla número 3, ¿en cuál época? ¿Cuál época? Regla número 4, aplicaciones. 3 aplicaciones, ¿no? Histórica, doctrinal y personal. Regla número 5, cada palabra. Recién estamos entrando a la regla número 2 en el balotario. ¿A quién? ¿O a judíos, o a gentiles, o a la iglesia? Pregunta número 4. ¿La iglesia del Señor está compuesta por judíos o por gentiles? ¿Qué parte de la Biblia explica esto? Por ambos. Ahora, en términos prácticos, es cierto que la inmensa mayoría que integran la iglesia son
gentiles. Sin embargo, la puerta está completamente abierta para cualquier judío que crea en Cristo. ¿Qué sucede con un judío cuando pone su fe en Cristo? Automáticamente entra a ser parte de la iglesia, automáticamente. Un judío que se convierte, sí. Y gentiles por ambos. Ya, pero hay algo interesante aquí. Vamos a ver, en Efesios, en que me demoro en encontrar un poquito, pero mm, Efesios es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11, sí. Efesios 2:11. Anoten eso, hermanos, ¿ah? Anoten allí, porque ustedes van a tener que explicar eso si le toca la pregunta. Anoten. Efesios 2:11. Por tanto, tened memoria que vosotros que en otro tiempo erais gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano, que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está explicado otra vez, ¿no? Éramos gentiles, muy lejos de la nación de Dios, sin esperanza alguna en el mundo. ¿Por qué? Porque éramos muy lejanos a la nación de Israel. Verso 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos ha hecho uno solo, y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos. ¿Qué muro de división mediaba? O bueno, perdón, mejor dicho, ¿entre quiénes había un muro de división? Entre judíos y gentiles. Había una barrera que no permitía, porque ellos eran el pueblo de Dios y las demás naciones, impíos, abominables, idólatras y todo eso, ¿no? Entonces el verso 14, fíjense lo que dice, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos, ¿cuáles son ambos pueblos? Judíos por un lado y gentiles por otro lado. Ha hecho uno solo y ha derribado el muro de división que mediaba entre ellos. Es decir, en la iglesia desaparece el muro de división entre judíos y gentiles. Si un judío se convierte a Cristo, entra a ser parte de la iglesia. Y ya somos ambos un solo pueblo de creyentes en Cristo. Ya no hay eso de que, no, tú eres judío inmundo y no puedes tener la bendición de Dios porque tú no eres de Israel. Esa barrera ha desaparecido al ser integrantes de la iglesia. Verso 15, deshaciendo en su carne la enemistad. Fíjense, ¿eh? Deshaciendo en su carne la enemistad. ¿Entre quiénes? Entre judíos y gentiles. Es a saber, la ley de los mandamientos que consistían en ritos para formar en sí mismo los dos. ¿Quiénes son los dos? Judíos y gentiles. Para formar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a ambos. Fíjese que continuamente se repite ambos, ambos, ambos.
judíos y gentiles, y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, habiendo matado por ella la enemistad. La barrera cerrada, la puerta cerrada, la enemistad contra los gentiles ha sido derribada, matando en ella, en la cruz, la enemistad. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Ellos, los judíos. Que por él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Éramos antes forasteros y extranjeros, ajenos a los pactos de Dios. Ahora ya no. ¿Qué cosa somos? Conciudadanos de los santos. ¿Pero quiénes son los santos? No, no. Fíjese, hermano, fíjese, leamos otra vez ahí. Versículo 19. Así que ya no sois forasteros y extranjeros, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son esos santos? Israel son los santos. En este versículo hay un contexto diferente que en otros versículos. En este pasaje el contexto es Israel y la iglesia. Y al decir, ya no somos extranjeros, somos conciudadanos de los santos, pero los santos son Israel, son los santos. ¿Ah? No los creyentes, todo Israel, todo Israel. La nación de Israel es santa. No que si son creyentes o no son creyentes, no, simplemente Israel es la nación santa de Dios. Ya, eso es otro tema, pero ellos siguen siendo la nación santa de Dios. Y por eso dice aquí, ya no somos extranjeros, forasteros, ahora somos conciudadanos de los santos. Es como que yo llego a Estados Unidos y algo que todo el mundo quiere, es el sueño de mi vida, que me den la ciudadanía de Estados Unidos. Y al fin me dieron, mira, acá está, ya soy ciudadano, ya soy conciudadano de los gringos. Por fin, ¿no es cierto? Y al entrar a la fe en Cristo, por fin soy conciudadano de ¿quiénes? De los santos. ¿Quiénes son los santos? Israel son los santos. Por fin hemos llegado a ser ciudadanos del pueblo de Dios. Pero ese pueblo de Dios es Israel. Ya no está hablando del sentido de sangre, sino del sentido espiritual, ¿ve? Israel en el sentido espiritual. ¿Seguimos? Ya, y lo demás ya es complementario, ¿no? Así que anoten ustedes eso si les toca la pregunta, Efesios 2 del 11 al final. Muy bien. Pregunta 5, la letra A. Explique de qué parte de la Biblia enseñan la doctrina falsa de la teología de la prosperidad. ¿Se acuerdan, hermanos, de dónde sacan las enseñanzas de la teología de la prosperidad? Eso, Deuteronomio. Muy bien, Deuteronomio, vamos allí. Deuteronomio 28, ajá. En Deuteronomio 28 está primeramente enormes bendiciones para Israel si es que ellos obedecen, ¿no? Sí, leemos un poquito, a ver. Y será que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar, para hacer todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y alcanzarte han, cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Dará Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, heridos delante de ti.
Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo a la bendición en tus silleros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y bendecirte en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti, y temerte han. Y hacerte a Jehová que te sobre el bien en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, sobre la tierra que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Abrirte a Jehová su buen sillero, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes, y tú no tomarás en prestado. Y ponerte a Jehová por cabeza y no por cola, y serás encima solamente y no serás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te mando hoy para que guardes y hagas. ¿Qué clase de bendiciones le promete Dios a Israel? Terrenales y materiales, terrenales y materiales. Un montón. Vas a tener mucho dinero, vas a poder prestar a muchas gentes, etcétera. Tus ganados se van a multiplicar, todas las bendiciones materiales que hay. Y miren, no menciona bendiciones espirituales, solamente materiales. Cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios. Ahora, una pregunta. ¿Qué bendiciones materiales nos ofrece Dios por creer en Cristo y por obedecerle a Él? Espirituales, no materiales. Eso, ¿no? Bendiciones espirituales, claro. Eso, sí. Eso, con bendiciones espirituales. Sin embargo, a los creyentes de la iglesia no nos promete Dios bendiciones materiales como a los judíos. No, no. ¿Y cuál es entonces la falsa enseñanza de la teología de la prosperidad? Aplicarle las bendiciones materiales que son de Israel, aplicárselas a la iglesia. Ahora, esa es una blasfemia. Esa es una blasfemia. Veamos Revelación, o sea, Apocalipsis, y apunten ese versículo porque es parte de la pregunta. Revelación, apúntenlo ahí. Capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Ahí dice, yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahí también se ve, ¿no? La iglesia. Siendo pobre, pero entre paréntesis le dice Dios, tú eres rico. Porque son riquezas espirituales, no como Israel, que son riquezas materiales. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y sé, ¿qué dice? La blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿qué más? Y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. La blasfemia de aplicarse las promesas de los judíos a nosotros. Es una blasfemia. Por eso es una blasfemia contra Dios decir, hermanito, hermanito, tú estás pobre todo el tiempo, te falta trabajo, todo es luchando con la pobreza. Mira, mira, vamos a orar y tú vas a ir a tu casa y vas a examinarte qué pecado oculto tú tienes. Porque si tú estuvieras bien con Dios, no estarías tan pobre.
Si tú estuvieras bien con Dios, te iría todo bien, no te faltaría trabajo, te abundaría la plata, no te iría mal, ni siquiera en enfermedades. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú estás mal con Dios. Anda, corrige tu vida espiritual y entonces, cuando corrijas tu vida espiritual, te van a caer de Dios bendiciones por todos lados. Te va a caer la plata, te va a caer bendiciones, trabajo, no te va a faltar. Son promesas de Israel, robándolas para la iglesia, robándolas para la iglesia las promesas que son de Israel. ¿Qué dice acá? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y lo vuelve a repetir también en el capítulo 3. Anoten ese versículo porque ahí en la pregunta dice en qué versículo. También se repite. Capítulo 3, 9, ¿no? Sí, pues sí. 3:9. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Es una blasfemia querer tomar promesas que son para Israel y atribuirlas a nosotros. ¿Ve? Entonces, ¿qué más dice la pregunta? Ahí está, pues, ¿no? ¿De qué parte en Deuteronomio capítulo, cuál era? 28, ¿no? La letra B, ¿en qué parte de la Biblia dice que es una blasfemia? Ya hemos visto, acabamos de ver. Ahora, letra C, explique en qué consiste la teología del reemplazo. Teología del reemplazo. ¿Alguien se acuerda qué significa la teología del reemplazo? Ajá, que Dios ha desechado a Israel completamente, ¿no? ¿Y qué más? Eso, que nosotros ahora, la iglesia, ocupamos el lugar de Israel y que todas las bendiciones de Israel serán traspasadas a nosotros. Eso no es cierto, no es cierto. Israel recibirá todas las bendiciones que Dios le ha prometido desde miles de años atrás. El hecho de que Israel es muy incrédulo actualmente, eso no cambia las promesas de Dios. Ellos son infieles, Dios no es infiel, Dios cumple sus promesas. Y las promesas de Israel se cumplirán exactamente como están en la Biblia. ¿Saben una cosa? En Estados Unidos, la gran mayoría de los seminarios bíblicos asumen la teología del reemplazo. No, Israel ya fue desechado por Dios y todas las bendiciones de ellos ahora son para nosotros. Eso no es cierto. ¿Eh? La teología del reemplazo. Es una blasfemia lo que dice ahí en Apocalipsis. Muy bien, la siguiente pregunta, número 6, sobre Actos 10, 45 al 48. Vamos a leer Actos, o sea, Hechos, pues, ¿no? Hechos 10, 45 al 48. Voy a leer. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión. ¿Quiénes son los creyentes de la circuncisión? Hermana Leonor, ¿quiénes son los creyentes de la circuncisión? Los judíos, porque decir circuncisión es decir judíos, ¿no? Automáticamente. Y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas extrañas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió:
¿Puede alguien impedir el agua que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y los mandó bautizar en el nombre del Señor. Y le rogaron que se quedase con ellos por algunos días. Pero fíjense la palabra, ¿no? Se espantaron. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro, ¿cómo reaccionaron cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo? Se espantaron. ¿Qué? Dice, ¿cómo? Que los gentiles también reciben la bendición de Dios. No puede ser. Se espantaron. Entonces, pregunta 6 dice lo siguiente, letra A. ¿Cuántas cosas de la doctrina de la iglesia enseñó el Señor Jesús a sus apóstoles mientras Él estuvo con ellos en la tierra? ¿Cuántas cosas de la doctrina de la iglesia les enseñó? Eso, ¿no? Pero la respuesta de esta pregunta es ¿cuántas cosas les enseñó Cristo sobre la iglesia? Casi nada, casi completamente cero les enseñó Él a ellos, excepto, claro, la salvación por la fe, eso sí, ¿no? Pero el resto de la doctrina de la iglesia, nada, nada, nada. Y cuando el Señor Jesús ya en la última cena se despide de ellos, ¿qué les dice? Muchas cosas tengo todavía que enseñaros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice, ¿no? Ahora no las podéis llevar, pero vendrá el Espíritu Santo y Él, el Espíritu Santo, les guiará a ustedes a toda la verdad. Es decir, el Señor Jesús no les declaró en ningún momento el misterio de la iglesia. La salvación por fe sí, pero no les habló nada de la doctrina de la iglesia. Y el Señor Jesús les explica por qué, porque no podían entender. En ese momento, aunque les explicara, no podían entender. Es como que si yo a mi hijito de 5 años le voy a enseñar trigonometría, ¿no? ¿Qué va a entender mi hijito a los 5 años de la trigonometría? No puede todavía. Eso era la razón. Por eso es que el Señor dejó que a través del nacimiento de la iglesia pasaron un número de años, una etapa de transición para entender lo que era el misterio de la iglesia. Casi nada, sí. ¿Cuánto les enseñó? Nada o casi nada, ¿no? Sobre la doctrina de la iglesia. Letra B. ¿Qué significa la transición? Cuando todo el libro de Actos, aproximadamente 30 años, atraviesa esta transición, esta palabrita, ¿no? Transición. Algunos deben acordarse, de repente usted, hermano Galindo, se acuerda, antiguamente, cuando éramos niños, no empezaba la educación con primer grado. Era ni primero el inicial, y después de eso venía transición, se llamaba transición. Sí, por qué se llamaba transición? Y después venía recién primer año, segundo año. Eso, ¿no? Transición, ¿qué quiere decir esto? Una, una etapa de cambio, una etapa de cambio. ¿Cuál es el problema de un adolescente que tiene, por decir, 14 años de edad? ¿Es un niño? No, ya no es un niño, ya no es un niñito. Y se va a amargar si le dicen niño al de 14 años. Ahora, ¿es un adulto? Tampoco, tampoco es un adulto todavía. Se encuentra en una etapa de cambio, está en una etapa de transición. Todavía no es adulto, pero ya no es niño. Entonces es una etapa siempre difícil, la etapa de transición. Y esa etapa de transición transcurre en todo el libro de Hechos, más o menos como 30 años aproximadamente, ¿no?
Hay varios cambios en esta etapa de transición. Por ejemplo, el cambio del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de la gracia. Eso es uno de los cambios, al nuevo pacto de gracia. Otro cambio, de un pueblo de Dios que es Israel a un pueblo nuevo que es la iglesia, compuesto mayormente con los gentiles. Y por eso se enojaban muchísimo se enojaban. Por eso Pablo también se enojó con los gentiles, ¿no? Qué buena gracia estos gentiles quieren tomar las bendiciones de Dios, siendo ellos, ¿acaso son ellos del pueblo de Israel? Es decir, cuando todavía no se había convertido a Cristo, ¿no, Pablo? El cambio del pueblo de Dios que era Israel a otro pueblo nuevo de Dios, que son los gentiles. Y también hay otra más que es allá. El cambio del reino de Israel, un reino político, político y material. El cambio de esta clase de reino hacia un reino espiritual e invisible, que es la iglesia. Todo eso fue el, el tiempo de transición, que es un cambio difícil, difícil para que lo entiendan ellos. Nunca hubieran entendido en un solo momento si el Señor Jesús les decía, miren, les voy a explicar que va a venir un pueblo nuevo de Dios. Dios va a levantar un pueblo nuevo, un pueblo santo. ¿Saben de dónde? De los gentiles. Y los 12 apóstoles hubieran decidido, tú estás loco, Señor. ¿Qué es eso de que un pueblo santo de los gentiles? No lo entendían, no lo hubieran entendido. El cambio del antiguo pacto de la ley al nuevo pacto de gracia. El cambio de un pueblo de Dios, Israel, a un pueblo nuevo tomado de los gentiles, la iglesia. Y el cambio de un reino de Israel político y material. Los 12 apóstoles no habían entendido esto, ni siquiera después de la resurrección de Cristo lo habían entendido. Vamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Muy bien. Hemos hablado primero, oh Teófilo, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y juntándolos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, mas que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dice, de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Miren, Jesús les está hablando un poquitito del inicio de la iglesia. Va a venir el Espíritu Santo. Y ustedes esperen, júntense y esperen la venida del Espíritu Santo. Pero ellos no entienden nada de eso. ¿Cuál fue su pregunta? Señor, ¿y tu reino? ¿A qué hora te sientas en tu trono?
¿A qué hora? Tú eres el rey, el Mesías, ya sabemos. Entonces, ¿a qué hora tomas el reino? ¿De qué reino hablaban? ¿De un reino espiritual? No entendían que era un reino espiritual. Estaban hablando de un reino político, político. Señor, ¿a qué hora tomas tu trono? Ya sabemos, de sobra ya sabemos, tú eres el rey de Israel, pero ¿a qué hora tomas posesión de tu reino? El milenio estaban preguntando. ¿A qué hora comienza el milenio? ¿A qué hora comienza tu reino? Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no es vuestro saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les dice? No les corresponde a ustedes saber la sazón del tiempo, es decir, a qué hora el tiempo estará listo para que yo me siente en mi trono aquí en Jerusalén. Todavía no les corresponde a ustedes saber esa respuesta. No pregunten de eso. Si no, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y ellos están hablando de un trono político y material, están hablando de un reino material y político. ¿Y Jesús de qué está hablando? De un reino espiritual. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, al momento, el día que Cristo se va al cielo, siguen preguntando, ¿y tu reino? ¿Y tu trono? ¿Y la restauración de Israel? ¿Y que vas a vencer tú a los romanos? ¿Dónde está tu reino político? Por eso es que Jesús no les podía explicar de la iglesia, porque no entendían. Porque recordemos otra cosa, todas las profecías del Mesías, ¿de qué hablan? De que Él va a reinar en el mundo entero. De eso hablan. No hablan de la iglesia. No estaba declarado en los profetas sobre la iglesia. Ahora, nosotros ya entendemos que sí está. Por ejemplo, en Cantares está la iglesia, está en el libro de Ruth, está en el libro de... Por todos lados está la iglesia. Eso lo entendemos ahora, porque ya fue revelado, pero en ese tiempo no lo entendían. Y mientras Jesús les habla de un reino basado en el poder del Espíritu Santo. Pero ellos dicen, ¿qué será eso del Espíritu Santo? No entienden, ¿no? Quieren ver a Jesús sentado en su trono, restaurando a Israel, venciendo a los romanos y por último reinando en el mundo entero. Eso quieren ver. Por eso es ese tiempo de transición, ¿no? Todo un cambio, enorme cambio que ellos no lograban entender en ese momento. Muy bien. Ya, la última parte, pregunta 6. ¿Qué significado tiene la palabra misterio en la Biblia acerca de la iglesia? Si vamos a Efesios, podemos verlo. Efesios, anoten esos pasajes. Si le toca la pregunta, tendrán que usar esos pasajes. Efesios. Sí, la pregunta C, de la... No, no hay C ahí, pero... No hay C, pero la última parte, ¿no? Sí, continúa ahí nomás. Capítulo 3, Efesios capítulo 3. La palabra misterio, ¿qué significado tiene en relación a la iglesia? Efesios 3. Sí, sí. Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, visto que, visto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, es a saber, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito en breve,
lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo, el cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora, en el versículo 6 viene la explicación del misterio, que los gentiles habían de ser coherederos e incorporados y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ese es el misterio, ¿no? Un nuevo pueblo de Dios naciendo de los gentiles, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, digo, el menor de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo y de enseñar con claridad a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito de los siglos que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense en el versículo 10 la palabra ahora. Ahora dice, ¿no? Ahora, no antes, sino ahora, versículo 10. Y también dice la palabra ahora también en versículo 5. El cual misterio en otras edades no fue entendido de los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Recién ahora, dice Pablo, ¿ven? Es decir, el misterio de la iglesia es algo que en el tiempo antiguo no fue revelado, quedó escondido. Dios no reveló en el Antiguo Testamento el misterio de la iglesia. Pero al llegar el tiempo de Pablo y de los apóstoles, ahí sí, ahora sí. Lo que no se sabía, que era un misterio escondido por siglos, ahora sí es revelado, dice Pablo, ¿no? Como ahora es revelado. ¿Cuál misterio? Que Dios levanta un pueblo santo de los que no eran santos, o sea, de los gentiles. Ese es el misterio. Y los apóstoles no podían ver ese misterio. Perdón, los profetas. Vamos a hacer un pequeño dibujo aquí para ilustrarlo, ¿ya? Los profetas del tiempo antiguo. Algo así. Esta es una montaña, ¿no? Una montaña. Los profetas del tiempo antiguo vislumbraban el reino de Dios, el milenio. Vislumbraban muy bien el futuro del reino de Cristo, pero no podían ver el misterio de la iglesia. ¿Ve? Podían ver de frente hasta el milenio, pero no podían ver porque Dios no les mostró a ellos en el Antiguo Testamento lo que sería la iglesia. Así fue. Por otro lado, ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista viene, una de las cosas que dice Juan el Bautista, todo monte se bajará y todo valle se alzará y verá toda carne la salvación de Jehová. Todo monte se bajará y todo valle se alzará y verá toda carne la salvación de Jehová. Cuando llega Juan el Bautista. El panorama, llegado Juan el Bautista y llegado el Mesías, el panorama de Dios, recién quedará con claridad. Todo monte se bajará
todo valle se alzará. Y por eso no podían ver los antiguos profetas el misterio de la iglesia, sino recién llegado el Salvador al mundo, ¿no? Y en realidad recién en el tiempo de Pablo, Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar el misterio de las inescrutables riquezas de Cristo, que estuvo oculto en los siglos y edades. Y entonces los profetas ven de frente acá al milenio, pero no pueden ver el misterio de la iglesia en aquel tiempo. Ese es el cuadro de Dios, ¿no? Muy bien, terminamos ahí, hermanos. Hemos llegado a la pregunta 6. Y nos toca el otro martes la regla número 3. Muy bien, vamos a orar. Entonces, el otro martes tenemos las otras preguntas. Y al siguiente martes tendremos el examen, ¿ah? Recuerden que Dios mediante ya mañana vamos a subir este video en YouTube. Recuerden, y ustedes pueden repasar nuevamente el día que les toque. Van a venir aquí adelante. ¿Ah? Y, ah, ay, 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 ay. Ah, ya. Vamos a orar. Gracias, Señor, Padre bendito, por estos momentos de aprender tu palabra y a través de este examen también reforzar todo lo que hemos estado aprendiendo hasta aquí. Gracias por los hermanos que a través de internet siguen estas clases. Bendice a los hermanos en Arequipa que también estudian y otros más que a veces no sabemos quiénes son, pero ahí están, Señor, que les bendigas grandemente con las maravillas de tu palabra. En el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga.